Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos, reciban un afectuoso saludo de parte de Gabriel. Espero que se encuentren muy bien. Quiero que vayamos a la fuente de vida, que es la palabra de Dios, y acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer algunos textos y bueno, vamos a reflexionar acerca de un tema que yo sé que usted y yo lo necesitamos conocer. Y es acerca de esforzarnos para poder entrar al galardón. Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos y quiero que me acompañen al verso 7. La palabra del Señor dice: Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Vamos más adelante. Dice el capítulo 6 de Primera de Corintios, ¿sí? Capítulo 6, vamos más adelante. Dice la palabra del Señor en el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vemos una lista aquí de entre todas que determinan o indican qué personas no podrán entrar al reino de los cielos. Y bueno, y quiero que me acompañen también al antiguo pacto. Vamos por un momento sin perder esta cita de 1 Corintios capítulo 5, capítulo 6. Acompáñenme por un momento a Deuteronomio capítulo 7, el verso 1 dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y ahí también vemos algunas de estas naciones poderosas que Dios permitió que su pueblo Israel las venciera, obviamente no solos, sino con la ayuda de Dios. Dice lo siguiente: y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Vamos por partes. Si bien es cierto, creo que nosotros debemos ser conscientes de dónde Dios nos sacó. Estábamos totalmente destinados al infierno. Estábamos destinados a la ruina. No había esperanza. Nadie podía hacer nada para que nosotros podamos ser salvos de esta perversa y maligna generación. Pero sin embargo, Dios, en su plan perfecto, Él decidió, amados hermanos, escogerte a ti y a mí, incluso antes de la fundación del mundo, para que tú y yo, amados hermanos, no solo obtengamos el regalo más maravilloso que es la salvación de nuestras almas, sino también para poder cumplir un propósito en este mundo, el tiempo que Dios determine que nosotros vivamos aquí. Ahora bien, en Primera de Corintios, como estábamos leyendo, ¿sí?, el Señor, a través del apóstol Pablo, dentro del contexto, les estaba hablando de un caso que se escuchó que estaba sucediendo dentro de la iglesia en Corinto, un caso de inmoralidad.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál era el caso? El caso era de que el hijo de un padre cristiano estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Esto, la verdad, fue a oídos del apóstol Pablo y él tuvo que juzgar directamente esta situación. Entonces, es ahí donde Pablo, en el verso 7, exhorta a la iglesia en Corintios y les dice, límpiense de la vieja levadura, ¿sí? Para que sean nueva masa. Entonces Pablo habla de la levadura, este fermento que altera la masa, como relacionándolo o ilustrando que la levadura es un parecido en el ámbito espiritual, tiene una relación, podríamos decir así, al pecado. Lo que Pablo estaba diciendo es límpiense, a la iglesia en Corinto les estaba diciendo límpiense del pecado para que ustedes sean nueva masa, sin levadura, es decir, sin pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, valoren el sacrificio de Cristo. No celebren la fiesta, es decir, si ustedes se dicen ser cristianos, se dicen que quieren disfrutar de la presencia de Dios, no pueden ustedes disfrutar de los beneficios de Cristo si aún no han renunciado su pecado. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es que se despojen, que se limpien, que se quiten, ¿sí? Directamente esos harapos que producen directamente estorbo en el crecimiento espiritual. Y él está diciendo, celebren la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, como les estoy diciendo, Dios a través del apóstol Pablo nos está diciendo que nos limpiemos. Ahora, ¿usted cree que esa limpieza fue automática cuando usted recibió directamente a Jesús? ¿Usted cree que Jesús ya le lavó, le limpió, lo redimió? Amado hermano, déjeme decirle que en posición sí, ya Dios nos limpió, ya Dios ya nos santificó, ya el Señor en la cruz clavó toda esa vieja levadura. Sin embargo, en el vivir cristiano hay vestigios aún de esta vieja levadura, que por eso el apóstol Pablo está diciendo límpiense. ¿Cuándo debemos nosotros limpiarnos? Todos los días. ¿Cuál es la herramienta para podernos limpiar? La palabra de Dios. El agua es relacionada aquí, en la Biblia habla también del agua, que la relaciona con el Espíritu Santo. Y cuando usted viene a la palabra de Dios es cuando usted aplica estas fuentes saludables y también podría decir sanadoras que le empiezan a usted a limpiar, a purificar su interior, su ser, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos limpios por medio de la palabra de Dios, amados hermanos, Dios empezará a usarnos, empezará a vernos como instrumentos útiles para su obra. Entonces, más adelante, el Señor, a través del apóstol Pablo, habla acerca de ciertas características de aquellos que no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, Pablo les estaba diciendo que aún en la iglesia hay personas que son así. Hay personas que aparentan espiritualidad, aparentan amar a Cristo, pero su vivir es un vivir totalmente bajo, es un vivir de práctica de pecado. Y miren lo que dice aquí el verso 5 de 1 Corintios 6 dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, dice, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto
a los hermanos. Y ahí viene la lista. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, ¿por qué Pablo les habla de esta forma? Porque él miró que en la iglesia en Corinto no había hombres maduros que pudieran discernir la situación o la condición espiritual de estas personas y que pongan totalmente disciplina, lo cual Pablo tuvo que hacer. Y déjenme decirles que lamentablemente hoy en día también existen ministros, entre comillas, en las iglesias que no tienen la suficiente madurez espiritual para poder discernir lo que está sucediendo con los hermanos en la iglesia. Yo creo que es Dios el que en una obra, o hablemoslo así, en una iglesia donde se hace su obra, no dejará que el anatema prevalezca, porque Dios tiene que limpiar, tiene que purificar de adentro hacia afuera. Queridos hermanos, la lista aquí que Pablo está dando es la siguiente. Dice, los injustos no van a heredar el reino, es decir, los fornicarios. No van a entrar al reino de los cielos los adúlteros, los idólatras, los afeminados, es decir, los homosexuales o las lesbianas, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, como también los estafadores, no podrán entrar al reino de los cielos. Y como yo les decía, ¿esta clase de personas también están dentro de las iglesias? Sí, las hay. Y que Dios tenga misericordia y que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos guarde de esta clase de personas que pueden incluso infiltrarse para lastimar. Pero déjenme decirles algo. Cuando digo lastimar, es decir, hacer daño, querer hacer daño a las ovejas o aprovecharse, ya sea del pastor, ya sea de las ovejitas. Pero déjenme decirles algo. Hay un Dios que es pastor, que Él cuida su rebaño y que Él no dejará que su rebaño sea disperso por los lobos. Este pastor tiene poder para deshacer y ahuyentar a estos lobos. ¿Por qué? Porque el pastor dio su vida por sus ovejas y Él no permitirá que ni una de sus ovejas se pierda. Pero me gusta porque aquí en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, también se lo denomina Antiguo Pacto, pero hablemos del Antiguo Testamento. En Deuteronomio, Moisés nos hace ver algo tremendo aquí. Cuando dice que él estaba advirtiendo al pueblo de Israel en contra de la idolatría, me gusta cuando él dice algo en el verso 1. Miren lo que dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, dice, en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Sebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Escuchen bien. Dice, y Jehová tu Dios, el verso 2 de Deuteronomio 7 dice, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. ¿Qué quiere decir esto? Y el Señor me estaba mostrando algo mientras yo hacía mi devocional. Hermanos, nosotros no podemos obtener la victoria sin hacer nada. Escuche bien. Usted y yo tenemos que esforzarnos. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que sacrificarnos. Tenemos que, amados hermanos, dejar el estado de confort espiritual para poder vencer todos los obstáculos que se presentan, porque este grupo de naciones que estaban allí y que tenían que ser conquistadas eran naciones poderosas, pero Israel tenía que luchar, tenía que pelear. Ahora bien, si esto yo lo aplico en el ámbito espiritual, yo quiero decirte a ti, y también esto va para mí, tenemos que luchar y pelear para poder vencer, querido hermano, aparte de los 3 enemigos que tenemos, que es el mundo, el diablo y nuestra carne, tenemos que todos los días equiparnos con una armadura para salir a la batalla y en el nombre de Jesús, en la persona de Cristo, derrotar a los enemigos,
y destruirlos del todo. Pero también aquí me gusta porque recuerde usted que así como Deuteronomio 7 habla acerca de que el pueblo de Israel no tenía que hacer alianza con pueblos paganos, esto demuestra que Dios está interesado en una separación literal, física de tu vida, de mi vida, de personas que no son cristianas, que te están involucrando, te pueden llevar directamente a pecar o te influyen para mal. Quizás puedes decirme que yo soy muy extremista en lo que estoy hablando, probablemente puedes decir, pero mi querido hermano, tú estás siendo muy extremista, entonces ándate a un templo como los tibetanos, ándate allá a un lugar, ¿sí? A un convento, enciérrate para que no tengas relación con la sociedad. No me refiero a eso. Me refiero a que Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento para saber detectar qué persona es de mala influencia para mi vida y para tu vida. Y si tú ves que alguien no es de buena influencia, sea hombre, sea mujer, aléjate. El Señor está diciendo aquí, no harás con estas naciones, dice, alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Aquí está claramente hablando que nosotros no tenemos los cristianos que asociarnos con los incrédulos, que intimar con estas personas. ¿Por qué? También tiene relación del yugo desigual. Aquí está hablando del yugo desigual, habla de la relación que la señorita o el jovencito están pensando en futuro tener cuando, bueno, algunos están deseándose casar, pero para eso tienen que, queridos hermanos, tener mucho cuidado, porque si el jovencito o la jovencita cristiana desean, obviamente, contraer en un futuro matrimonio, tienen que empezar a conocer a una mujer, el hombre o el cristiano, a una mujer de Dios. La cristiana tiene que conocer a un varón, a un hombre de Dios. No, Dios no quiere que su pueblo se empiece, escúcheme bien, a emparentar con gente que no conoce de Dios. Por eso yo he dicho muchas veces, cuidado con estar enamorándose con hombres o con mujeres que no tienen una fe cristiana genuina. Cuidado. El diablo se viste como ángel de luz. Alguien dice, no, pero qué lindo, me gusta, es de ojos verdes, es guapo, es apuesto, es inteligente, es muy intelectual, es un hombre destacado, tiene mucho dinero, sus papás son de posibilidades, es de buena familia, es un empresario, pero si no tiene a Cristo, ese hombre no te conviene. Si tú eres verdaderamente una mujer de Dios, tú no vas a estar buscando esa clase de hombres. Y viceversa. Y si tú eres un hombre de Dios, tú no vas a estar buscando esas mujeres fáciles. Esas mujeres que se venden y se exponen aún en las redes sociales. Sino aquella mujer piadosa que ame a Dios. Y bueno, ya estoy aquí hasta este punto dando un consejo también para los jóvenes. El verso 4 dice de Deuteronomio 7, dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Esa es la advertencia y aquí vemos las consecuencias. Entonces el Señor dice, no tengan asociación con las cosas del mundo, con personas ni nada del mundo, porque van a ser influenciados de esta gente. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, no solo al yo aliarme o asociarme o aparentarme o intimar con la gente que no conoce de Dios, estoy desobedeciendo, sino que también estoy encendiendo la ira de Dios. El Señor empieza a enfurecerse y es grave cuando Él se enfurece, queridos hermanos, porque viene la disciplina de Dios. El verso 5 dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dios
da una orden al pueblo de Israel, pero aquí también Dios nos da a nosotros una orden. No solo habla de separación física, como les decía, pero también habla de algo más profundo en el corazón del hombre y de la mujer. Nosotros todos los días tenemos que hacer una separación interna del corazón de las cosas que acá adentro no están bien. Quizás tú aparentemente, bueno, no puedes idolatrar o ya no estás idolatrando a una imagen o una escultura, pero en tu interior hay idolatría a otras cosas que no pueden ser malas, pero tú tienes que pedirle al Señor que te muestre, que te ilumine qué cosas son. Probablemente puede ser el amor excesivo a un hijo o a una hija. Probablemente puede ser el amor excesivo a tu trabajo, puede ser el amor excesivo a un familiar o a alguien o cosas. Todo lo que reemplaza a Dios es un ídolo. Y que Dios nos haga ver internamente qué imágenes o qué esculturas internas tenemos nosotros que estamos aún exaltando. Puede ser un predicador, puede ser alguien que tú te impactas, incluso yo he visto en congregaciones que aún hay miembros que idolatran a sus pastores y que los ponen por sobre encima de otros hombres. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Lo que Dios nos está invitando en esta tarde es a ti y a mí. Él nos está llamando y nos está invitando a que tú y yo debemos pelear la buena batalla de la fe. Josué dice, 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A veces este texto lo usamos solo para hablar de lo material, de lo económico, de la prosperidad, del dinero. No, no, no. Dentro del contexto, Dios le estaba diciendo a Josué que él tenía que esforzarse y ser valiente para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que esforzarnos todos los días para morir a nuestra carne, para vencer este sistema de maldad, este mundo y también las artimañas del diablo. Así que les dejo con esta reflexión, mis queridos hermanos y amigos. Volviendo entonces a Corintios, me gusta el verso 11 de 1 Corintios 6:11 y para concluir, mire lo que dice aquí. Aquí claramente dice, y esto erais algunos. O sea, habla de tiempo pasado. Ya nosotros no estamos andando en esa vida de libertinaje, de perdición. Ya no, ya tenemos una nueva naturaleza. Tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo. Ya no somos aquellos que caminan a la perdición. Dios nos sacó de ahí, es un gran privilegio. Pero sí tenemos, amados hermanos, que perfeccionarnos en la santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es práctico. En el diario vivir, la palabra santidad habla de apartarse. Esto eran ustedes. Pero ya han sido ustedes, dice, lavados. Gracias, Señor, porque Él nos limpió de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones. Ya han sido santificados, es decir, separados. Ya han sido justificados cuando nosotros estábamos con una sentencia que pesaba en contra de nosotros y que nos estaba llevando al infierno. Dios ya nos justificó. ¿Y cómo nos justificó? Enviando a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. El justo pagó por los injustos. Él llevó todos nuestros pecados, llevó sobre el madero en su cuerpo y fue clavado allí. Y cuando Él murió, amado hermano, y resucitó, y cuando Dios nos dio la oportunidad de que nosotros nos acerquemos y creamos en Él, Él ya nos justificó. Teníamos una sentencia condenatoria que pesaba en contra de nosotros, que nos estaba llevando al infierno, pero gracias a Dios, hoy en día, en cambio, tenemos acceso directo al cielo. Él nos lavó, Él ya nos santificó, Él ya nos justificó en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, queridos hermanos y amigos, para terminar ya este texto, miren lo que dice aquí, me gusta.
el verso 6 de Deuteronomio 7 dice, porque tú eres pueblo santo, nos dice Dios a nosotros, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Se dan cuenta? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Conoce pues que el verso 9 dice que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No es a todos, sino a los que le aman. Soy tu amigo Gabriel. Te deseo que tengas una excelente y bendecida tarde.